Hola hermanos, Dios les bendiga. Para el día de hoy, octubre 17, el devocional se titula Ya no son recordados. En la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los amonitas y fue y puso sitio a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y Joab hirió a Rabá y la destruyó. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, verso 1. Si te pidieran que escribieras una biografía de David, ¿cuántas páginas dedicarías a su romance con Betsabé? ¿Le darías un capítulo o más al adulterio, las intrigas y el asesinato? ¿Y cómo desagradó a Dios, quien envió a su profeta para exponer el pecado y llamar al rey al arrepentimiento? Naturalmente responderíamos que sí, y así lo hizo el escritor del segundo libro de Samuel. Por tanto, podemos encontrarnos bastante sorprendidos que el escritor de Crónicas pase por alto este incidente por completo en su registro de la vida de David. No incluye ni una sola palabra sobre los pecados de David contra Betsabé y Urías. Un amigo me dijo una vez: me gustaría pensar que el cronista tomó tan en serio el hecho de que el Señor había quitado el pecado de David, la historia de la vida de David, sin siquiera mencionarlo. Luego añadió: me gustaría que el cronista fuera también mi biógrafo. Piensa un momento en ello. El cronista escribió se había arrepentido y que Dios había perdonado sus pecados. ¿Por qué entonces sería necesario seguir mencionándolo? Aquí tenemos un maravilloso recordatorio de que el Señor ha cubierto completamente los pecados para su pueblo. Al leer el resto de la vida de David, descubrirás que su adulterio con Betsabé trajo un amargo legado. Arrojó una nube oscura sobre todo el resto de su reinado. De hecho, David fue perdonado y restaurado, porque la cirugía divina estaba completa, pero quedaron cicatrices. La gracia de Dios puede cubrir incluso nuestros pecados más vergonzosos, pero no elimina sus consecuencias en esta vida. Sin embargo, aunque David pecó mucho y cosechó frutos amargos en esta vida, la biografía de David, escrita por el cronista, nos recuerda la asombrosa gracia de Dios. Dios había eliminado su pecado de tal manera que el cronista pudo escribir sobre David sin mencionarlo. Solo el maligno te anima a buscar en los recipientes de basura de los pecados pasados de los que te has arrepentido y que por tanto hace tiempo han sido perdonados. Solo el acusador te dice que tus pecados deben pesar sobre ti o ser compensados. Toma un momento para agradecer a Dios por su gran misericordia y bondad hacia ti. En Cristo, todos tus delitos han sido perdonados. Si Dios ya no recuerda tus pecados, entonces seguramente no hay necesidad de que te detengas en los fracasos del pasado. Han sido cubiertos por su gracia. No te definen y no necesitan dominarte, ni hoy ni por la eternidad. Para profundizar, Hebreos 9, del 11 al 14. Bueno, gracias, Tita. Bueno, familia, buenos días, Dios les bendiga. El devocional de hoy, de verdad que es un devocional que va a llegar mucho a nuestro corazón y nos va a llenar de mucha esperanza y nos va a recordar la grandeza, la salvación de nuestro buen Dios y cómo estamos seguros en esa salvación. Y vamos a ver la profundidad de la gracia en la vida de David, y no solamente en la vida de David, sino en la vida de todo aquel que ha invocado el nombre del Señor y ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como leía nuestra hermana Tita, ahora el devocional tiene por título Ya no son recordados. El texto base es Primera de Crónicas 21. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón y vino y sitió a Raba. Mas David estaba en Jerusalén y Joab abatió a Raba y la destruyó.
Mis hermanos, hay heridas que solo el tiempo y la gracia pueden cerrar. Muchos de nosotros, como creyentes, cargamos un peso invisible, el recuerdo de lo que Dios ya olvidó. Vivimos prisioneros en el pasado, aunque el cielo ya lo haya declarado libre. En el texto que acabamos de leer en Primera de Crónicas 21, aquí el cronista nos presenta un momento oscuro en la vida de David, el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero él se quedó en casa. Este descuido dio lugar al pecado con Betsabé. Sin embargo, mis hermanos, ese episodio no define su destino eterno, porque el mismo hombre que cayó fue también aquel que escribió: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso nos lo dice el Salmo 32:1, que fue una declaración de David al ver la gracia y la misericordia de nuestro santo y buen Dios. Así que se revela el principio eterno. ¿Qué es lo que nos revela aquí? Dios no solo perdona, sino que también elige olvidar. Recuerden que Él dice que por amor a mí mismo no me acordaré de tus iniquidades. Ese olvido no es una falla en su memoria, mis hermanos y hermanas, sino una decisión soberana de su gracia. Hay verdades que si la Iglesia las abrazara, viviría en libertad, y una de ellas es esta: Dios no recuerda lo que ya fue lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si es algo que se va a quedar hoy en el devocional, en sus mentes hoy, Dios no recuerda lo que ya fue lavado por la sangre de su Hijo. Muchos creyentes aman al Señor, pero siguen atados al recuerdo de su culpa. Satanás, el acusador de nuestras almas, trabaja en la mente del creyente, no para hacerlo pecar necesariamente, sino para hacerlo culpable de algo que ya ha sido perdonado. Este devocional, mis hermanos, ¿qué es lo que busca esta mañana? Mirar que esa mentira y mostrar la grandeza de la redención. El perdón de Dios es completo, que borra el registro celestial de todo pecado. No de algunos, sino de todo. Recuerdo que dice primera de Juan: hijitos míos, no pequéis más. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, el Señor Jesucristo, y su sangre nos limpia de todo pecado. David sería nuestro ejemplo. En él veremos, mis hermanos, en esta mañana, al creyente que cayó, pero que también al adorador que fue restaurado y al rey que entendió el poder del perdón. Veamos el primer punto: la realidad del pecado y la fragilidad del justo. En Primera de Crónicas 21 dice que el versículo parece inofensivo, lo que nos dice que cuando David se quedó en Jerusalén no fue a la guerra. Parece algo básico, algo que no tiene sentido o que no tiene peso, pero allí fue donde empezó todo. Allí empezó la caída. El pecado raras veces, mis hermanos, llega de golpe. Él empieza con una omisión espiritual, un pequeño desliz de desobediencia. Eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos, es lo que nos dice el capítulo 2, que nos cuidemos, o sea, que no descuidemos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, nos vamos deslizando poco a poco. El pecado empieza poco a poco, empieza a minar, es como una goterita. La Biblia, mis hermanos, no esconde sus errores, porque su propósito no es exaltar los hombres, sino mostrar cómo la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio, triunfa sobre el pecado de sus valientes. Desde una perspectiva doctrinal, mis hermanos, esto refleja la naturaleza del pecado en el creyente. No destruye la relación eterna con Dios. No se les olvide esto: el pecado, todo aquel que ya ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe y está en Cristo, no es que vaya a dejar de pecar. Vamos a pecar porque el pecado mora en nosotros, pero ya no vamos a practicar el pecado. Y cada vez que pecamos, vamos a la cruz de Cristo. Esto que estamos hablando no destruye nuestra relación eterna con Dios, pero sí interrumpe la comunión hasta que haya un arrepentimiento genuino. El pecado de David produjo consecuencias temporales: dolor, pérdida, vergüenza, perdón,
la muerte de dos de sus hijos, la persecución de su hijo Absalón, pero no anuló el propósito eterno de Dios sobre su vida, porque la redención no depende del hombre que cae, sino del que Dios levanta. Es Dios el que nos levanta. David conoció de la gracia y obviamente padeció las consecuencias de su pecado. Hermano, no se les olvide esto, Dios es soberano y el hombre es responsable. Pero Dios fortaleció y ayudó y animó a David en medio del dolor de las consecuencias de su pecado. Eso no lo pierdan de vista ustedes, mis hermanos. Hermanos, miremos que la naturaleza de nosotros estaba caída y en nosotros hay un pecado remanente, es decir, una vieja naturaleza que es caída. Es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Es una naturaleza caída. Hermanos, incluso los santos más ungidos, como vemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, sigue llevando en él esa naturaleza caída, pero también en él, en esa nueva naturaleza que Dios nos da, es un tesoro en un vaso de barro. Es decir, en ese vaso de barro, en esa fragilidad de nosotros, Dios ha depositado su bendito Espíritu Santo y su glorioso Evangelio. Que dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Siempre se trata de la gloria de Dios, no de la nuestra. Bueno, David no perdió su elección, pero perdió momentáneamente su comunión. Su historia revela una verdad crucial, mis hermanos. El pecado no destruye. No pierdan de vista esto, mis hermanos. El pecado no destruye la filiación, pero sí interrumpe la comunión. Es decir, no destruye nuestra familiaridad con Dios. Somos hijos de Dios. Yo no creo que ustedes, mis hermanos, con sus hijos, cuando cometen una falta, los disciplinan o piensan que no van a volver a ser más sus hijos. No, siguen siendo sus hijos. Lo mismo pasa con nosotros con Dios. El Señor nos disciplina. El Señor también nos azota. Pero es porque nos ama. No porque nos aborrezca o porque nos esté castigando. Dios disciplina y azota. El castigo es para los impíos, que es el juicio y la ira de Dios. Pero nosotros ya no somos hijos de ira. Por eso dice la Biblia que el juicio comienza por la casa. Y eso es lo que hace el Evangelio todos los días, cada vez en este devocional. Es ayudarnos a limpiar nuestra casa, a limpiar nuestro corazón, a examinarnos a nosotros mismos. Es lo que dice 1 Corintios 11. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o acaso no conocéis al Señor. Realmente el propósito en sí del devocional es eso, que crezcamos todos los días, que maduremos en la fe, que crezcamos a la estatura del varón perfecto como era nuestro hermano Iván ahora. Entonces, el pecado no destruye la filiación, pero sí interrumpe la comunión. Dios no negó ser el Dios de David, pero el Espíritu se retiró momentáneamente. Salmo 51:11 dice, no me eches delante de ti, hablando de David cuando se arrepiente, y no quites de mí, tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sí ve que no la perdió? Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Esa separación, mis hermanos, espiritual produce sequedad, vergüenza y pérdida de gozo. Pero la obra de Cristo, que aún era profética en tiempos de David, abriría un camino donde la restauración no dependiera del mérito humano, sino de la sangre del Cordero. Y esto es impactante, mis hermanos, cuando el profeta Natán confronta a David, ¿qué le dice? Segunda Samuel 12:12 al 13. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es decir, tu pecado, ese pecado tan grotesco que has cometido,
ha sido remitido, puesto, no pasado por alto, sino puesto, y realmente ahorita entendemos, en un descendiente de él, que era nuestro Señor Jesucristo, descendiente del rey David. El pecado de su antecesor, el pecado de su padre, humanamente hablando, de ese descendiente, fue puesto en el Señor Jesucristo. Hermanos, Dios no pasa por alto nuestros pecados. Él los pone en Jesucristo, porque Dios es justo. Sería injusto si el pecado de David no tuviera alguien que pagar por él. David pagó las consecuencias, humanamente hablando, pero Jesús las pagó espiritualmente, la muerte eterna, el juicio eterno. Hermano, cada uno de nosotros debemos reconocer que el mayor peligro muchas veces, y no es la tentación, sino la pasividad. David no cayó en la azotea, cayó cuando dejó de salir a la guerra. La ociosidad espiritual es el terreno fértil del pecado, y eso es lo que hace el enemigo. Cuando te entretiene, cuando pasas tiempo en redes sociales, cuando pasas tiempo haciendo lo que no debes hacer. ¿Qué dice la Escritura? Que debemos meditar de día y de noche en ella. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso Dios se lo dijo a Josué. Hermanos, esa pasividad espiritual es peligrosísima. Es peligrosísima. Hermanos, por eso la vida victoriosa de nosotros requiere vigilancia constante, rendición diaria y disciplina espiritual. Te dijo el Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación. Segundo punto, el sacrificio que limpia no solo el pecado, sino la conciencia. Esta manatita leyó ahora que hay un texto para profundizar, que es Hebreos 9, 11 al 14. ¿Y qué nos dice ese texto? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, o sea, eterna libertad para nosotros, eterno perdón para nosotros, no un perdón temporal, sino eterno, porque la salvación de Dios es eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, escuchen esto, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y esta palabra es clave, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El autor de Hebreos, mis hermanos, lleva nuestra mirada más allá del altar de David. Nos presenta a Cristo, nuestro sumo sacerdote, aquel que fue tentado en todo, mas no pecó, aquel que tiene empatía por tu dolor, aquel que conoce tus luchas, tus debilidades y puede compadecerse de ellas. Él no entra en un santuario hecho de manos humanas, sino en el celestial. El autor de Hebreos nos presenta a Cristo como el sumo sacerdote, hermano, como el único que puede mediar por nosotros. Es el que intercede por nosotros. En contraste con los sacrificios antiguos, que solo limpiaba lo exterior, la sangre de Cristo purifica la conciencia del creyente. Esto es claro. No solo somos perdonados jurídicamente, sino también liberados, escuchen esto, psicológica y espiritualmente. Él sana nuestra alma, Él sana nuestras emociones, Él sana nuestra mente. Que no nos acordamos del pecado. Y si lo hacemos en algún momento es para recordar la gracia y la misericordia de Dios. El peso del pecado ya no está en nosotros. El sacrificio de Cristo no se repite. Fue único y suficiente y eterno. No olviden esto, mis hermanos. Único, suficiente y eterno. Ya no hay más nada que hacer. Y aquí cobra vida lo que muchas veces hemos enseñado en la iglesia. Hermanos, tú no tienes que ir al pasado a buscar quién pecó contra ti, si tu padre, si tu abuelo, si tu tatarabuelo, que llaman las maldiciones generacionales, y pedir perdón por ellas, ¿no? Todo aquel que está en Cristo
una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero es una nueva creación. Tú nunca has pecado contra Dios en esa nueva creación. Por eso es que al apóstol Pablo Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me da este cuerpo de muerte? Porque el que está pecando es el cuerpo de muerte, no es el nuevo hombre espiritual. Porque ese nuevo hombre espiritual está sentado con Cristo en lugares celestiales, en el tiempo de Dios. Y eso es una gran verdad, mis hermanos, que nos lleva a decir, como leemos en Romanos capítulo 8, más que vencedores. Somos más que vencedores. El enemigo no te puede acusar ya más. Si tu pecado ha sido confesado y perdonado, otra cosa es que tengas pecados ocultos, que sigas jugando con el pecado, que sigas tolerando o acariciándolo en tu vida. Pero cuando tú estás luchando contra él, en los medios de gracia, hermanos, eres justo delante de Dios. No olviden esto, mis hermanos. Único y suficiente y eterno el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús no solo canceló el acta de nuestros delitos, es lo que dice Colosenses 2, 13 al 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, pasados, presentes y futuros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, Dios también eliminó la memoria de ellos ante el trono de Dios. Hermanos, de modo que cuando el creyente se arrepiente sinceramente, es decir, un acto de contrición, y esto es importante, un corazón contrito y humillado no es despreciado por Dios, porque ese acto de contrición o ese corazón contrito ha sido humillado por el Espíritu de Dios, ha sido convencido de justicia, de juicio y de pecado, y se aparta, por eso nos apartamos, porque es en el Espíritu. Su pasado queda fuera del registro divino. Dios no recuerda lo que su Hijo ya limpió. El autor de Hebreos, mis hermanos, contrasta el antiguo sistema levítico con la obra perfecta de Cristo. Los sacrificios antiguos cubrían el pecado, pero no lo eliminaban. Cristo, en cambio, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, que satisfizo la justicia de Dios. Pues el sacrificio de Cristo fue perfecto. El verbo griego en hebreo que usa 9:14, cuando dice que purifica, no está limpia nuestras conciencias, dice que purificar hasta la raíz, hasta donde inicia todo. Cristo no limpia superficialmente, hermano. Él limpia la conciencia misma del creyente. La conciencia que antes acusaba, ahora es libre para servir. El término eterna redención no significa solo perdón puntual, sino liberación perpetua. Y damos un fuerte amén a eso, liberación perpetua. Es decir, el precio pagado tiene efecto eterno. Ningún recuerdo puede revocar el veredicto divino. Es lo que dice Romanos 8:30-34. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo está en un verbo en abristo ya consumado, ya ejecutado. No es que será, sino que ya fue ejecutado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo lo hará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, ruego al Señor y que el Espíritu Santo hoy, este devocional, nos lleve a ver la profundidad de la gracia y la libertad que tenemos en Cristo. Cuando Dios nos perdona, el acto judicial del cielo cambia nuestro estatus legal. Pasamos de culpables a justificados y esa justificación no puede ser anulada por memoria humana ni por acusación satánica.
La gracia que restaura, el tercer punto, al caído. Teníamos como ejemplo a David. Cuando el profeta Natán confrontó a David en el capítulo 2, perdón, sí, en el segundo de Samuel, capítulo 12, no lo destruyó, lo restauró. Su confrontación, miren esto, mis hermanos, produjo quebranto y su quebranto trajo restauración. David se puso de rodillas delante de su Señor. Contra ti sobre pecado. Él no se justificó con Betsabé, él no buscó excusas de nada, él reconoció su pecado. Esa fue la diferencia de David. Por eso es que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice conforme es que estaba alineado, direccionado con Dios todo el tiempo. Aun cuando pecó contra el Rey de Gloria, él sufrió profundamente. ¿Se acuerdan cuando él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos? Y fue mi gemir de noche y de día. David escribió en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermanos, la teología del perdón se resume aquí. El arrepentimiento genuino abre el camino para la renovación divina. Dios envía a su profeta a restaurar a su valiente. Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Es enviada por Dios para restaurarnos, para llevarnos al trono de la gracia, para pedir perdón y recibir pronto y oportuno socorro. Hermano, Dios no solo lo perdonó a David, sino que lo mantuvo en el trono y permitió que su linaje naciera el Mesías. Esto nos enseña que el perdón de Dios no borra solo la culpa, sino que también redime nuestra historia. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, la historia de nuestra descendencia, nuestra familia cambia. Nuestra historia cambia en Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Y damos gracias a Dios por eso, mis hermanos. Damos gracias a Dios. Aún los capítulos más oscuros de nuestra vida pueden ser usados para escribir testimonio de su gracia. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios. Este pecado de David lo ayuda bien a conocer la gracia de Dios, a conocer la profundidad del amor de Dios y la gravedad del pecado. Lo serio que es el pecado, mis hermanos. David nunca imaginó, nunca midió las consecuencias de su pecado, solamente están en las manos de Dios. Si David hubiera sabido que el pecado, esa mirada a Betsabé y ese adulterio lo hubiera llevado a lo que pasó, la muerte, la violación de su hija, la muerte de su hijo, la persecución de Absalón y todo lo que vivió, lo hubiera pensado 2 y 3 veces. Esto que nos lleva a pensar, mis hermanos, las consecuencias del pecado son funestas, por más pequeñas que sea ese pecado. Una mirada, cuando decidió quedarse en el palacio y no ir a la guerra. Hermanos, el pecado es peligroso, por más pequeño que sea, por más sutil que tú creas que es peligroso. La cruz no fue solo un evento histórico, mis hermanos, fue un decreto eterno. Allí no solo se canceló la culpa, sino también el derecho de memoria del enemigo. Por eso cuando el creyente revive su pasado, se está oponiendo a la economía de la gracia. Recordar lo que Dios olvidó es, en cierto modo, dudar de la eficacia de la sangre. Es un acto de incredulidad. ¿Y qué dice la Escritura? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, la gracia que no solo perdona, sino que también restaura. David, el hombre según el corazón de Dios. Después de su pecado, David no solo se quedó en el polvo. Salmo 51 es su confesión. El Salmo 32, su testimonio. Y les recomiendo que lo lean todo. Salmo 51, su confesión. Salmo 32, su testimonio. En ellos vemos el ciclo perfecto de la restauración. Salmo 51, 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El reconocimiento del pecado contra ti sobre pecado. La confesión sincera, mi pecado te declaré. La restauración espiritual, me hiciste entender que tú perdonas
la maldad. Eso lo dice el Salmo 51. Hermanos, el perdón de Dios no solo absuelve, recrea. El verbo en hebreo, bara, que significa crear, es el mismo palabra que Dios usa cuando Dios hace la creación. Dios hizo la luz, mandó a hacer la luz. Lo mismo pasa con nosotros. Él crea en mí un corazón limpio, perfecto otra vez con Él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Es el mismo que usamos en Génesis 1:1. Hermanos, Dios no reforma al viejo hombre, crea algo nuevo dentro del corazón arrepentido. David fue restituido, su trono preservado, y de su linaje vino nuestro Señor Jesucristo. Esto demuestra que el perdón no borra solo el error, sino que redime la historia. La gracia convierte en las ruinas en testimonio. Ese testimonio es el que le da gloria a Dios. Mi querida iglesia, hermano, si Cristo ya pagó, ningún creyente debería vivir como deudor. La victoria de la iglesia no está en su perfección, sino en su fe y en la gracia que Dios nos da a través de Cristo. La fe en Jesucristo. Hermanos, el Espíritu Santo no te recuerda tus pecados, te recuerda la cruz. El acusador te dice, mira lo que hiciste. El Espíritu Santo te dice, mira lo que Cristo hizo. Esa es la diferencia entre la culpa y la convicción. El arrepentimiento, mis hermanos, verdadero produce un cambio de naturaleza, no solo de conducta. Arrepentirse no es llorar, es volverse. La iglesia necesita volver a predicar arrepentimiento como un regreso a la santidad, no solo la emoción pasajera. Repito esto, mis hermanos. Necesitamos volver a predicar el arrepentimiento como un reingreso a la santidad, no solo a una emoción pasajera. Cuando Dios olvida, no es negligencia, es redención. Isaías 43:25 lo dice, yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. El verbo borrar aquí se usa también para eliminar inscripciones de un libro. En otras palabras, en los archivos del cielo, tu pasado ya no existe. Ahora miremos cómo apunta esto al regreso de Cristo. Hermanos, el juicio que no recordará el pecado. El perdón no solo tiene implicaciones presentes, sino eternas. El mismo Cristo que perdonó al ladrón en la cruz será nuestro juez en gloria, pero un juez que ya llevó la pena. En el juicio del trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, los libros serán abiertos, pero el caso de los redimidos, el libro de la vida, prevalecerá sobre los libros de las obras. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, fuimos inscritos en el libro de la vida y no nos borrarán de allí, porque la salvación es del Señor. La salvación es del Señor, mis hermanos. Hermanos, Cristo nos promete que cuando regrese, es lo que dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de los muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, es decir, a nosotros, para salvar a los que le esperan. Es decir, cuando regrese, no vendrá a juzgar al creyente por lo que fue, sino a glorificarlo por lo que ahora es él en Cristo.
La victoria, hermano, escatológica del perdón es esta. No habrá memoria del pecado en la eternidad. La escatología del perdón nos enseña que nuestra historia no terminará con remordimiento, sino con gloria. El David restaurado es figura del creyente glorificado, aquel que después del quebranto entra en el gozo del Señor. Cuando los libros sean abiertos, en el nombre de los redimidos estará allí, pero sus pecados no, porque el juez es el mismo que pagó la deuda. El juicio final para el creyente no es condenación, sino coronación. Todas lágrimas serán jugadas, porque toda culpa será olvidada. En el cielo, perdón, habrá museos, no habrá museos de errores, solo coronas de gracia. Y con este texto termino. Apocalipsis 21, 3 al 4. Y oí una gran voz en el cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. David falló, pero no quedó fuera del plan de Dios. Su caída no fue su final, sino el escenario donde se reveló la grandeza del perdón. Cuando nosotros, los creyentes, en Cristo nos arrepentimos, el pecado deja de existir ante los ojos de Dios. Solo la culpa humana insiste en recordar. La vida victoriosa, mis hermanos, de nosotros como iglesia, no nace de la perfección, sino de la redención, de la rendición de una iglesia que entiende que su pecado ya no es recordado. Vivimos sin miedo, adoramos con libertad y servimos al Rey de Gloria. No vivas en lo que Dios ya sepultó. Si el Cordero lo limpió con su sangre, no permitas que la culpa lo resucite. Aprendamos a recordar como Dios recuerda. Y esto aplica a la gente que peca contra nosotros. Si el Señor te perdonó, también debes perdonar y no tener memoria de ese pecado. No tener más memoria. Él no ignora el pasado, pero lo transforma en testimonio. Cuando Dios olvida, no es una amnesia, es redención. Hermanos, el arrepentimiento no es una emoción, es dirección. David no solo lloró su pecado, sino que cambió su rumbo. La señal de un corazón perdonado es una vida transformada. La iglesia debe ser hospitales de alma, no tribunales de pasado. Todo aquel que se arrepiente tiene derecho a un nuevo comienzo. Para concluir, mis hermanos, Dios no recuerda nuestros pecados no porque los ignore, sino porque los pagó. El diablo nos acusa con lo que ya fue borrado. Nuestra tarea es creer en lo que Cristo ya declaró. David fue adúltero, mentiroso y asesino, pero también fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Eso es gracia. Un pasado perdonado, un presente restaurado y un futuro glorificado. Amén por eso, nuestro buen Dios. Este ha sido el devocional del día de hoy, mis hermanos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su eterna salvación.